El próximo domingo tenemos nuestro primer partido de liga. Es un partido en el cual pues inauguramos esta temporada. Vamos contra un difícil rival, un rival vasco que se llama Lamón, con grandes jugadores. Y bueno, y aquí Flores de Baloncesto tiene una deuda muy grande con su afición, ya que el año pasado pues lo apoyó incondicionalmente. Y nuestra obligación es trabajar, dar un espectáculo y bueno, daros alegrías a todos con victorias. En este partido, antes de empezar el partido, a todos los que vayáis, os vamos a regalar un helado que la empresa Nestlé y su distribuidor orense vamos a obsequiar a todos los aficionados del Club Orense Baloncesto. En el folleto que se os va a dar hay un cupón que si rellenáis vuestro nombre, lo metéis en una urna en la tienda del campo, vais a optar a que os regalen una trompeta para animar, que me parece muy bien. Después, para vuestros papás, va a haber un precio especial en la cafetería, con el precio de un perrito y un refresco a 2 euros. Y después también, como este club es un club solidario y le gusta apoyar pues, a todas las actividades que se hacen en esta provincia, hay una muy importante que se va a hacer el día 12 de octubre, que es festivo, y es una andaina, una caminata que va a hacer UNICEF para recaudar fondos para niños de África, niños que realmente no tienen la suerte que tenemos nosotros, que podemos comer todos los días y podemos dormir en una cama limpia, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una andaina y os invitamos a vosotros y a vuestros padres a que el próximo día 12, que es festivo, pues vayáis a la Plaza Mayor, 10:30 de la mañana, y hagáis una caminata. Después tendréis refrescos y tendréis obsequios para los que participen. Y como no, Flores de Baloncesto quiere pues, entrenar más de baloncesto en la sociedad orensana y estamos decididos a implementar pues, los peñas escolares. Me gustaría que en todos los colegios de la ciudad hubiese una pequeña peña de niños que representasen a su colegio y que estuvieran pues, animando a su equipo y pasándoselo bien. Entonces, hoy comenzamos pues, a intentar formar en todos los colegios de la ciudad de Orense una peña de niños. Y lo mismo que en este centro escolar venimos con 2 jugadores, en la mayoría de centros escolares hoy de la ciudad pues están 2 miembros del equipo de Flores de Baloncesto, pues eso, animando a los niños, dando los autógrafos y diciéndoles que el próximo domingo tenemos partido. Y muchas gracias al COP por escoger nuestro centro para hacer esta presentación. Tenemos muchos alumnos aficionados al baloncesto, ¿verdad? Sí. Y seguro que muchos vais a ver este primer partido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues poco más decir que aumentar esta afición al baloncesto, el apoyo de nuestro centro y nuestra institución, que ya hemos comenzado años ahí atrás. Y este año tenemos una actividad extraescolar particular, que es la de percusión, que esperamos que se apunten muchos niños para darle al tambor y luego ir al campo de baloncesto a animar más, ¿verdad? Hola niños, yo espero contar con vosotros y con vuestros padres el día 12, es el miércoles, el día del Pilar, a las 10:30 en la Plaza Mayor. Va a ser una andaina con todos vosotros, con vuestros padres, para recaudar niños, para recaudar fondos, para recaudar dinero para los niños que siendo como vosotros no tienen comida, no tienen techo. En este caso sería para la comida, porque tienen mucha hambre aquí, mucha. Se llama hambruna, porque no tienen que comer. Entonces nuestra pequeña aportación hará que le lleguen comida, que le lleguen vacunas y sobre todo que le lleguen alimentos en este momento. Cuento con todos vosotros. Va a ser muy bonito, habrá un coro de niños que cantarán los derechos del niño, porque los que sois niños tenéis derechos. Y poco a poco yo os iré contando los derechos del niño.